Marcos 8, 34 al 36. Y dice así, y se refiere al Señor Jesús, dice, y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiere salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por mi causa, discúlpeme, esta Biblia tiene unas letras más pequeñas que la que regularmente traigo. Vuelvo a leer. Porque todo aquel que quiere salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Porque ¿de qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también delante de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Bien, tomen su lugar, muchas gracias. La semana pasada vi una lamparita, ¿todavía la tiene aquí, hermano? Porque aquí la luz no llega muy bien y desafortunadamente me traje una Biblia que tiene la letra más pequeña y de pronto me hizo falta. Pero en lo que el hermano viene, y gracias de antemano, les doy el título. El título es Transición. Muchas gracias, hermano, y disculpe. No, discúlpeme usted porque ese detalle no lo me viene en la mano. Ya esto aliviana el cansancio de los ojos a través de los años. Muchas gracias. Bien, el título es Transición. Y realmente, hermanos, la vida está pues llena de transiciones. Y no sé qué tan familiarizado esté usted con esa palabra, pero pienso que sí lo entiende. Pero tenemos varias ocasiones en que en nuestra vida pasamos de una área a otra, de un asunto a otro, pero esta palabra está ligada a la vida física, que hay continuamente transiciones. En esta ocasión solo menciono una. Por ejemplo, hermanos, hay una transición en nuestras vidas cuando pasamos de la soltería al matrimonio. Hay una transición donde la vida de la soltería que antes teníamos va a ser muy diferente a la del matrimonio. Porque el matrimonio trae consigo una serie de responsabilidades que anteriormente no las teníamos. Entonces hay una transición definitivamente donde vamos a dejar una cierta manera de vivir y vamos a pasar a otra manera de vivir siendo nosotros mismos. Pero querramos o no, hay un cambio drástico. Y estoy usando este ejemplo del matrimonio porque pues la mayoría tenemos conocimiento de ello. ¿Cómo cambió nuestra vida por pasar de la soltería o de ser solteros a una vida de matrimonio? Algunas veces definitivamente nos sorprendió lo que aquello iba a incluir. Algunas veces no pensamos o ni siquiera nos imaginamos cómo iba a ser aquello. En la mayoría de los casos entre la gente hispana no necesariamente tiene quien le aconseje acerca del matrimonio. Entonces todo lo viene uno a encontrar repentinamente y se empieza a dar cuenta de cosas que anteriormente no sabía. Ahora, la razón que menciono esto es para especificar, para esclarecer la palabra transición. Hermanos, la iglesia, ustedes y yo, y la iglesia de Cristo en muchos diferentes lugares, ha estado ya en una continua transición.
Porque la iglesia de hoy no es la misma iglesia de hace 25, 30 años, ni siquiera 15 años, quizás ni 10. Hemos ido pasando de una transición a otra y en algunos casos nos dimos cuenta, en algunos casos no. Pero en esa transición han sucedido muchas cosas, las cuales no han sido necesariamente favorables, las cuales no han sido necesariamente correctas, las cuales no han sido la voluntad de Dios. Y voy a explicar enseguida o ampliar este aspecto. Cuando leí más versículos de los que les mencioné, pero volviendo al pasaje donde dice, porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Bien. La iglesia dije que hemos estado en una transición. Algunos de esos cambios han venido y han sucedido casi inadvertidos para mucha gente del pueblo cristiano. Pero aquellas cosas se quedaron y se afirmaron y nos cambiaron. Por ejemplo, hace años, en la vida, digamos 30 años atrás, nosotros, mi esposa y yo, creímos ya más de 40 años. Ahí el Señor nos trajo, aunque aquí fue cuando nos conocimos, pero nos trajo de México. Yo me preguntaba cuando llegué aquí a los Estados Unidos, en cierta forma me preguntaba a mí mismo, ¿y por qué vine acá? Y no sabía. Y pasó tiempo y no sabía exactamente por qué, porque resultó ser que mucho tiempo estando en México, yo trabajaba en empleos que no me pagaban casi nada. Pero curiosamente, cuando me vine para acá o cuando emigré a los Estados Unidos, debido a que una hermana mía nació aquí, nos arreglaron los papeles, desde allá y pasamos para acá. Y en ese tiempo yo sí ganaba algo de dinero. No era una cosa que digamos grandes cantidades, pero tenía más que lo suficiente. Y llegando acá me preguntaba por qué llegué aquí. Y luego se me olvidó que yo mismo me preguntaba eso. Pero en el paso del tiempo me di cuenta que aquí fue donde el Evangelio llegó a mi vida. También así llegó a la vida de mi esposa. Y llegó al mismo tiempo, porque el pastor que nos habló a la misma vez. Los dos doblamos la rodilla y recibimos al Señor Jesús como nuestro Salvador. Nos aclaró que éramos pecadores, y si lo éramos naturalmente, todavía hasta la fecha luchamos con varias cosas que no son buenas. En esto me refiero no a cosas necesariamente terribles, pero quiero decir que la iglesia de Cristo cometemos cosas o pecados que de alguna manera continúan afectando nuestras vidas. Ahora, volviendo al aspecto de la vida de la iglesia en general, ya no solo una sola persona, sino en conjunto, dije que han sucedido varias cosas que nos afectaron y nos continúan afectando. En aquellos años, digamos 30 años atrás, no mucho se discutía entre la iglesia hispana cuál Biblia usar. Curiosamente, la primera Biblia que llegó a mis manos, mi esposa fue quien la consiguió, era Reina Valera 1960. Cuando empecé a leer no siendo cristiano. Después que creí y empecé a leer, me di cuenta que la palabra de Dios, la Biblia, no se asemeja a ningún otro libro, ni otro libro se asemeja a la Biblia. Era algo muy diferente. Y en aquellos años yo no recuerdo ni pastores ni otras personas
que comentaran y dijeran, oh, ya llegó otra Biblia, esa es la que quiero utilizar ahora. Pero luego en el paso de los años se hizo una cierta costumbre donde llegaron algunas traducciones al español de otras Biblias, una traducción nueva, y llegué a escuchar que decían, ya me gusta más esta. Lo he oído recientemente, pero ya había oído antes, que decían, me gusta más esta. Entonces yo preguntaba para mí, ¿por qué? Y tocó que tomé una Biblia de la cual se referían y empecé a comparar y empecé a leer los mismos pasajes en una versión y en la Reina Valera de 1960 y encontré que cambiaban mucho palabras, pero lo que creí que era más problema es que esa nueva traducción, en este caso a la que me refiero es la nueva versión internacional en español, porque en inglés esa misma versión está mejor, pero en español no. Y encontré que perdía mucha de la reverencia a Dios y a las cosas de Dios. Las palabras habían sido cambiadas y ya de pronto no reflejaban la reverencia que el creyente tiene que tener, debe de tener hacia su Señor y hacia todo lo que es de Dios. Se perdía. Y decía yo para mí también, porque no se lo decía a nadie, ¿por qué estamos llegando a esto? ¿Por qué está sucediendo esto? Hermanos, la iglesia primitiva tenía influencia sobre el mundo que los rodeaba. No necesariamente los que los rodeaban al mero principio, al Señor Jesús y los primeros discípulos, y luego cuando creció en número la iglesia, no quiere decir que aquella gente los estimaba mucho o los quería, pero ellos tenían influencia sobre el mundo que los rodeaba. La iglesia en Cristo aquí en los Estados Unidos, o la iglesia de Cristo, también ejercía influencia sobre el mundo que nos rodeaba. Pero luego empezó a suceder que de pronto el mundo fue el que empezó a ejercer influencia sobre nosotros. Y le explico en qué áreas. Una era este asunto de las nuevas versiones de la Biblia. ¿Se ha preguntado por qué tanta urgencia de presentar nuevas traducciones? Algunas, no hay mucho que decir de eso en las de español. Algunas pierden mucho, las palabras las cambian. Pero, ¿qué está detrás de todo eso? Para mí lo más alarmante fue que perdía y hacía sentir así a la persona de no tener reverencia a Dios y a las cosas de Dios, así como también el respeto los unos con los otros. Luego encontré que ese movimiento que inició en algún dado momento, no creo que inició necesariamente hace 30 años. Probablemente ya había estado ahí, pero estaba un poco callado. Pero luego empezó a surgir con un poco de más fuerza y empezó a afectar más cosas en la vida de la iglesia. Por ejemplo, aquí se cantaron himnos. Los himnos, puede ser que en el sentir de las personas, no a todo mundo en la actualidad les agraden los himnos. Y por eso han cambiado en otra dirección. No, los himnarios, es muy raro ahora encontrar un templo y una iglesia que cante himnos. Más bien van a ser coros pequeños que una estrofa se repite 5 o 6 veces y a veces desafortunadamente la estrofa no dice mucho. En cambio, el himno de por sí en sí tiene un mensaje. Y si no se oye de otra cosa más que el himno, la persona que llegue y lo escuche se lo lleva en su mente.
y puede llegar hasta su corazón, porque hay un mensaje en ello, un mensaje que está ligado a la palabra de Dios. En cambio, lo que ha surgido y lo que ha estado sucediendo con las congregaciones, ahora somos, pues básicamente movidos por todo lo que se acerca a nosotros, sea como sea y sea quien sea. Se escuchan en ocasiones, en algunos lugares, templos, donde de pronto escuchamos cantando y la congregación siguiendo al líder, y es un cantante que no es cristiano, pero está cantando un canto supuestamente cristiano. No los quiero enfadar ni confundir, ni mucho menos, pero estoy tratando de decir que la iglesia corre peligro porque ha ido perdiendo su identidad. A veces por acomodar o acomodarnos a alguien. Pues este grupo de personas piensa así, vamos a integrar esto a la vida de la iglesia. Y de pronto ya lo tenemos ahí. Y si usted ha ido recientemente a algún otro lugar donde los hermanos se congregan por alguna razón, se va a dar cuenta que los himnos ya pasaron a la historia. Donde nosotros veníamos solo había, que yo sepa, 3 congregaciones locales que todavía usaban los himnos, y algunos solamente ya un poquito. Nosotros, donde estábamos anteriormente en California, sí, los himnos eran lo que se cantaba. También se añadieron algunos coritos, pero gracias a Dios que estaban bien, tenían todavía un mensaje. Pero gradualmente ha sucedido que de pronto estamos más preocupados, la iglesia en general, en complacer o ajustarnos a lo que hay en derredor nuestro. Hermanos, yo aprecio y le doy gracias a Dios que por una u otra razón ustedes tienen los seminarios. Yo oigo que hay una muy buena clase de escuela dominical. En otros lugares la escuela dominical ya no tiene importancia. ¿En qué sentido? No se le da el tiempo. En fin, suceden varias cosas. Y la cosa es, hermanos, que ustedes y yo en la gran mayoría de los casos solo asistimos el domingo por la mañana. ¿Qué quiere decir eso? Que hace algún tiempo no era así, pero algo nos fue moviendo y de pronto de esto sí estoy más consciente y del tiempo. Para esto, unos 27 años o 28 años atrás, empecé a ver ese movimiento y tomó fuerza. Algunas personas, algunos pastores decían, es que en la tarde no viene la misma cantidad de gente o el mismo grupo, y ¿qué les parece si cerramos? Y en algunos casos sí funcionó, cerraron. En otros casos no, los hermanos se opusieron a eso y siguieron abiertos los templos el domingo por la tarde. Sucedió el miércoles de la misma manera. A la última, hermanos, la mayoría de las congregaciones hispanas solo tenían un servicio el domingo en la mañana, ya el miércoles no había, domingo en la tarde tampoco. ¿Y qué es lo que usted ve alrededor hoy? Precisamente eso, en la mayoría de los casos. No todos los hermanos están en esa situación, pero lo que estoy tratando de decir, hermanos, es que hemos estado en una transición, pero desafortunadamente hemos dejado las cosas que edifican la vida de la iglesia, las hemos ido dejando. Y nos hemos hecho un poquito perezosos. En la carta a los Romanos capítulo 12, versículo 2 dice, y no os conforméis a este siglo, a este mundo. Y sin embargo las congregaciones, aquí no está sucediendo eso en el nivel que está sucediendo en otras partes, lo cual es un beneficio.
Porque créanme, cuando el Señor empiece a enviar o envíe otras personas aquí, se van a afirmar con las cosas santas de Dios, no con una música bien animada que nos haga mover los pies. Para algunos que anteriormente su vida tenía que ver o tuvo que ver con festejos, bailes y todo eso, vuelve a suceder que cierta música le hace mover. Bueno, eso es el mundo. Pero ¿de qué servirá a una persona asociarse con el mundo o aún ganar todo el mundo, pero si en el proceso pierde su alma? ¿De qué servirá una iglesia, a la iglesia de Cristo, que con tal de ajustarse a cualquier movimiento nuevo o a lo contemporáneo, pierde su identidad y de pronto ya el culto, los servicios son más una forma de entretenimiento? ¿Sí me entiende cuando digo entretenimiento? Entretenimiento es cuando alguien va, o iba, porque ya se murió, a ver a Vicente Fernández. Eso es entretenimiento. No permitamos que eso suceda. La palabra de Dios en ocasiones nos va a aplicar de una cierta manera que nos va a fortalecer en la fe, nos va a fortalecer espiritualmente, pero también en la misma palabra, en ocasiones Dios nos va a corregir. Pero más y más se da el caso que la iglesia ya no está muy dispuesta a que el Señor le corrija. Y de pronto abandonamos aquello que es bueno, aquello que es santo, aquello que edifica, y nos cambiamos poco a poco, a veces casi sin saberlo, a un sentir y a una manera de vivir la cual no es la correcta. Entonces, digo pues que la iglesia ha estado en una transición. Y digo ha estado porque esto ha sido, una vez que esto se inició y se hizo visible y notable, la iglesia hemos estado en una transición. Y a hoy existe todavía esa lucha y continúa esa lucha donde la iglesia está determinando si quiere mantenerse en una sana doctrina, una doctrina bíblica sana, o simplemente ajustarse y asociarse al mundo en el cual vivimos. Lo cual, eso dañaría lo poco que nos queda, hermanos. Si usted ha estado en alguna congregación, nosotros fuimos, recuerdo, el año, no este año que pasó, pero el otro año, en el tiempo de Navidad, como no había dónde ir, llegamos a una congregación de habla inglesa y decía que había un programa de Navidad. Por lo regular, pues, lo que entendemos por Navidad en la vida de la iglesia, pues cosas del nacimiento de Cristo y relacionado con eso. Bueno, no sucedió así, no era eso. Ahí me di cuenta hasta dónde hemos llegado y el daño que nos ha hecho. Porque lo que ahí se estaba celebrando no era para recordar el nacimiento de Cristo, no era para darle gracias a Dios por ello. Era básicamente mucho ligado a un festejo que no va, que no debe ser. A asuntos donde de pronto viene a ser doloroso escucharlos, porque se escuchan no en el mundo de afuera ni en los comerciales de la tienda, sino entre el pueblo que se supone que es creyente. Solo les comento esto. Venían unas jovencitas un poquito danzando y cantando, y cantaban esa que siempre surge en el tiempo navideño, You Better Watch Out, porque Santa Claus viene a la ciudad. Y luego lo describe como si fuera omnipresente y omnipotente. Y digo, si el mundo lo hace, pues el mundo no tiene mayor entendimiento de esto, lo entiende. Pero si la iglesia, que se supone que es de Cristo, lo hace, entonces veo que hay un grave mal, hay un grave problema. A eso me refiero. Vaya por favor a Jeremías.
capítulo 15. Versículos 18 al 19. Jeremías 15, 18 al 19. Pienso que ya lo encontraron y dice así. ¿Por qué fue perpetuo mi dolor y mi herida? Desahuciado, no admitió curación. Serás para mí como cosa ilusoria, como aguas que no son estables. Por tanto, y este es el versículo que realmente queremos enfocarnos. Por tanto, versículo 19. Por tanto, así dijo Jehová: si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, seréis como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. El Señor estaría diciendo a su pueblo, en ese caso, en el primer momento, a Israel, por medio de Jeremías esto, y en la actualidad el Señor nos dice a ustedes y a mí lo mismo. Que aprendamos a entresacar y quitar aquello que no debe ser parte de la vida nuestra como creyentes, que no debe ser parte de la vida del pueblo de Dios, del pueblo creyente, de la iglesia de Cristo, entresacar. Y probablemente no me sea muy fácil explicar la palabra entresacar. Pero si usted tiene, por ejemplo, una tela, o las mujeres que anteriormente usaban esas agujas y tejían y hacían tejidos, si se les hubiera ido un hilo de otro color, un poquito diferente, que variara el color del cual querían terminar aquel artículo, había que volver a entresacar aquello y volver a empezar y llenar el espacio de donde salió aquel hilo que no concordaba el color, llenar el espacio otra vez con el hilo correcto, el color correcto, para que aquello fuera solamente una cosa. El Señor nos está diciendo así, que entresaquemos lo que es vil de entre lo santo. A través de la Biblia encontramos palabras en que el Señor repite: sed santos porque yo soy santo. Y lo repite muchas veces: sed santos porque yo soy santo. Porque yo soy santo, dice el Señor. Y luego en ocasiones encontramos una palabra que es, si se puede decir, que puede causar miedo. Sin santidad nadie verá a Dios. O sea que ustedes y yo fuimos llamados de un mundo que era como el mundo que es hoy, dañado. Aunque hoy progresivamente como que vamos de mal en peor. Pero de ahí fuimos sacados. De ahí nos sacó el Señor. ¿Por qué habríamos de volvernos a prácticas como eso y traerlas de pronto a la vida de la iglesia, a nuestra vida? El enemigo no cesa de buscar maneras de hacernos daño. Y la mayoría son pues muy atractivas. Son atractivas, de otra manera no llamarían nuestra atención. Pero usa cosas en contra nuestra que parecen bien, pero que no lo son. Y aquello nos ha estado haciendo daño. Y si quiere que le recuerde y que le diga el por qué estoy diciendo esto, porque ustedes y yo tenemos que mantener lo que nos queda, que es limpio. Y no permitir
solamente por el hecho de ajustarnos a otros cambios, por dar lugar a alguna otra cosa o pensamientos de personas. No nos ajustemos a eso. Ajustémonos al orden bíblico, a una sana doctrina. Terrible cosa es, hermanos, hoy que en muchas de las ocasiones la Biblia no se utiliza. Se utilizan literaturas de algún tipo, no me refiero a la literatura de la escuela dominical porque es una literatura bastante bien preparada, pero la Biblia no puede ser reemplazada por nada. La Biblia, o lo que la palabra de Dios dice, fue lo que el Espíritu Santo usó para sacarlo a usted y a mí de donde estábamos. ¿Y qué es lo que va a usar para sacar a otros de su manera de vivir? La misma palabra de Dios. Ustedes y yo podríamos hablar y hablar a alguien de nuestras propias palabras, aún de testimonio, hasta que nos faltara ya el aliento para hablar, y quizás de todas maneras no lograríamos mucho. Pero curiosamente, cuando se lee un pasaje, el Señor es el que habla a la persona. No quiero decir que nuestro testimonio no sea valioso, lo es. Pero no podemos solamente confiar en lo que nosotros pensemos, en lo que haya sucedido con nosotros en nuestra vida. No, sino que la palabra de Dios es todavía, y va a seguir siempre, lo que cambia, lo que el Señor usa para cambiar la vida de una persona. Y cambia la vida de la persona de adentro hacia afuera. De tal manera que aquello no se pueda cambiar. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, dice, he aquí todas son hechas nuevas. Y eso lo hizo el Señor y nos cambió, nos empezó a cambiar de adentro hacia afuera. Y fue quitando, entresacando aquello que era vil, y pues la verdad, en eso calificábamos en algún momento en su totalidad, todo lo que el Señor encontró en nosotros es como trapos de inmundicia, porque eso era nuestra vida. Yo no le puedo decir a usted que mi vida era una vida antes de conocer del Evangelio, antes de venir a Cristo para que fuese mi Señor y mi Salvador. Yo no le puedo decir que mi vida era buena de ninguna manera. De hecho, creo apenas unos días comentaba a los hermanos que un día haciendo cuentas no encontré ni una sola cosa de la que yo pudiera decir esta era buena en mi vida antes de conocer a Cristo. Y no le estoy exagerando ni le estoy mintiendo. Hice un recuento y pensando y tratando de recordar todo lo que fue mi vida, y encontré que no había nada que yo pudiera decir esto hice bien en mi tiempo. No encontré. Hasta cierto punto me sorprendió y me dolió, porque eso era mi vida. Y valoré mucho más la salvación que es en Cristo Jesús, porque me di cuenta de dónde realmente me sacó Dios, de qué manera de vivir y también la dirección que yo llevaba. Leemos en la Biblia y encontramos que dice que Él nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Y yo lo había leído y lo he leído muchas veces, pero con el paso del tiempo y las experiencias logro entender un poco más de lo que eso significa. Viéndome a mí mismo y examinándome a mí mismo en el tiempo pasado, antes de venir a Cristo, me doy cuenta de lo grandioso que ha sido eso. Ciertamente, como se lee en la Biblia, yo caminaba en la oscuridad, espiritualmente en oscuridad y espiritualmente muerto. Y la cosa es de que eso ha sucedido con todos nosotros. Ahora, nosotros en este tiempo como iglesia debemos considerar siempre cuidadosamente
que aun que lleguen tiempos difíciles, donde la iglesia hasta cierto punto se sienta obligada como a hacer cambios que no necesariamente sean los mejores, pero que con tal de conseguir que personas se queden y estén, haga eso. De ajustarse al mundo en vez de que al mundo se ajuste a nosotros. Lo que acabamos de leer en esta porción de Jeremías, y vuelvo a leer y ahí terminaré, dice, versículo 19, por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré. Hermanos, el Señor es quien añade a su iglesia los que van siendo salvos. Así como un día mi esposa y yo nos unimos a esa congregación de donde el pastor fue y nos habló, así ha sucedido aquí también. Un daño que quizás tenemos que verlo cuidadosamente fue lo que sucedió cuando vino esta enfermedad, que se le dio el título de pandemia porque llegó a ser algo mundial. Puso en evidencia la espiritualidad nuestra. Porque qué interesante fue que mucho pueblo supuestamente creyente se alejó esos días, porque en algunos casos los templos cerraron, pero ya no regresaron. ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que sucedió? Eso puso en evidencia el estado espiritual en que nos encontramos. Y nos afectó a todos. Vuelvo a leer. Por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré. El Señor es el quien se encargará de restaurar. El Señor es quien se encargará de fortalecer esta congregación local y otras congregaciones. Pero hay un requerimiento. Si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Y esta última parte, conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Hermanos, el mundo que nos rodea no tiene nada que ofrecernos a ustedes y a mí. En cambio, ustedes y yo sí tenemos algo que ofrecer al mundo. Aunque el mundo no necesariamente nos va a recibir con los brazos abiertos. Pero lo único valioso que queda ahora es lo que el pueblo de Dios, el pueblo creyente, la iglesia de Cristo, tenga que ofrecer al mundo que nos rodea. Tarde que temprano, ahorita en la gran mayoría de los casos, las personas están enfocadas en sus propios gustos, utilizando el tiempo que el Señor les da y que ellos mismos no saben que es Dios quien se los da o se los permite. Están ocupados en sus propias cosas y no necesariamente valoran lo que la iglesia es todavía en el mundo. Pero para algunos de ellos todavía va a llegar el momento en que se van a dar cuenta lo que estoy viviendo y en la dirección que voy no me está llevando a ningún lado. Muchos de ellos van a proceder a arrepentimiento, entre ellos van a estar probablemente algunos familiares suyos y míos. Pero que la iglesia, nosotros, no cambiemos al mundo que está, porque entonces, ¿por qué habrían ellos de dejar la costumbre que tengan? ¿Por qué? Si la iglesia hace lo mismo o similar. No, ustedes y yo sí tenemos que actuar, vivir de una manera diferente. De otra manera, no hay mucho a dónde ir. ¿Para qué? Si todo el mundo se encuentra igual. Lo que leíamos aquí, conviértanse ellos a ti, pero tú no te conviertas a ellos. Así pues, ustedes y yo, eso es lo que el consejo de Dios nos dice. Sí, vives en un mundo, el Señor sabe que vivimos en un mundo muy complicado,
Pero si algo, que ellos se conviertan a ti, tú no a ellos. ¿Que vas a fatigar a causa de eso? Probablemente sí. ¿Que va a haber algunas luchas y dificultades? Sí. Las va a haber en la propia familia, las va a haber en otras áreas de la vida, pero esto es lo que debemos hacer. Así pues, que lo que digo es que nos mantengamos firmes en la palabra de Dios como base a todo lo que hagamos. La alabanza, que sea una alabanza sana, juiciosa, y desde luego mantener una sana doctrina en todos los aspectos. Porque el Señor indudablemente entiende que en ocasiones ustedes y yo nos equivoquemos. Por ejemplo, uno de los errores que yo cometo al predicar o enseñar es que muchas veces he dicho Marcos en vez de Mateo. Y así, cosas de ese tipo. Y luego ya cuando veía en los rostros de los hermanos, pues me estaban diciendo, se equivocó. No me decían con palabras, pero yo entendía. Y venía a mi mente, ¿qué fue lo que dije? Pues sí, esto. Y cosas así. Eso el Señor lo entiende. Pero cuando voluntariamente me ajusto al mundo en vez de a Dios, entonces ya no está bien. El que se constituye o el que se hace amigo del mundo, se constituye automáticamente enemigo de Dios. Así pues que procuremos lo mejor. Y procuremos la totalidad de la Biblia, porque también esto ha venido a ser como una cierta costumbre, porque en muchas congregaciones el Antiguo Testamento ya lo separaron del Nuevo Testamento y de pronto Iglesia se identifica como neotestamentaria, lo cual la palabra en sí no está mal. Pero lo que está escrito en Génesis y de ahí en adelante hasta lo del primer evangelio, no quiere decir que lo debamos ignorar. Hay una enseñanza base a todo lo que es la vida del creyente. Por así decirlo, la primera parte o el Antiguo Testamento tiene que ver mucho con un comportamiento y se especifica de una manera muy clara lo que era la vida de un cierto grupo de personas y lo que debe ser la vida, en ese caso, del pueblo de Israel y de la iglesia actual. Vamos a ponernos de pie, oramos y pues nos despedimos. Señor, en esta hora, nuevamente le damos gracias, porque por medio de su palabra, Señor, podemos darnos cuenta de nuestros propios errores. Y bendito Señor, pues sí nos damos cuenta de algunos de esos errores que hemos cometido como iglesia. Ahora, Señor, nuestro ruego es que usted nos ayude a no ajustarnos, a no acomodarnos al mundo que nos rodea, individualmente y como iglesia. Le pedimos perdón por nuestros pecados, le pedimos perdón por esas cosas que en general la iglesia, su iglesia, Señor, hemos descuidado. Y ahora de pronto nos encontramos, Señor, con cosas que son del mundo y ahora son parte en los cultos y en otras áreas de la vida nuestra como iglesia. Le pedimos perdón por ello y le rogamos, Señor, que su Santo Espíritu haga notorio a nuestra mente, a nuestro entendimiento y a nuestro corazón para que podamos apartarnos de todo aquello que no conviene. Le rogamos que en lo que nos faltan fuerzas y entendimiento, usted nos lo dé. Y en su nombre, Señor, procuraremos hacer aquello que es bueno, aquello que es correcto, aquello que usted usará para la bendición de muchas otras personas y que usted también recibirá para su honra y su gloria. Le damos gracias por este momento, le damos gracias porque nos permitió estar aquí, le rogamos que sea con nosotros en lo que vamos, a las diferentes cosas que hayan de suceder en este día en nuestras vidas, y asimismo que nos ayude y nos prepare, nos dé las fuerzas necesarias para los días siguientes.
de la semana, sea en la escuela, sea en el trabajo, sea en las cosas que debamos hacer. Le damos gracias, Señor, le damos honra y gloria. Te rogamos, Señor, estas cosas en el nombre precioso y santo de su Hijo, el Señor Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga. Pasen muy buenas tardes.